¿Os habéis parado a pensar cuál es el origen de la palabra propaganda? Según su etimología, propaganda proviene del gerundio de la palabra latina propagare. Esta hace referencia a multiplicar, difundir, diseminar. Siempre que oigo este último verbo, diseminar, viene a mí la imagen de un diente de león, concretamente de su fruto, que al soplar sobre él esparce sus semillas por doquier. Esas semillas, en las condiciones adecuadas, serán el origen de una planta, de otro diente de león que repetirá el ciclo biológico según la información genética de esa semilla. Y así, poco a poco, el diente de león conquista nuevas tierras, siendo a su vez origen de cientos de semillas que perpetuarán la información de los dientes de león a lo largo del tiempo y del espacio. En sus orígenes, la palabra propaganda se utilizó precisamente para referirse a las semillas y los cultivos, aunque posteriormente se fue aplicando a otros campos como el bélico, aludiendo a las fuerzas militares que propagan sus imperios por nuevas tierras conquistadas, o también al plano religioso identificando a la Congregación para la Propagación de la Fe, creada por Clemente VIII en 1622 ante la amenaza del crecimiento del protestantismo. Un hito en la evolución de esta palabra, de la palabra propaganda, lo marcó la invención de la imprenta hacia el año 1440 por Gutenberg. Este invento revolucionó la propagación de la transmisión de información escrita con un alcance masivo nunca conseguido hasta entonces. De hecho, el primer periódico impreso del que se tiene registro fue el Nürnberg Zeitung, publicado en Alemania en 1457. Sin duda, hoy en día si pensamos en propaganda, pensamos inevitablemente en política. Se nos viene a la cabeza imágenes de políticos de cualquier color arengando a las masas intentando diseminar las semillas necesarias para su perpetuación en nuestras mentes, como semillas en un campo de cultivo. Manuel Cruz, autor de Democracia, la última utopía, de la editorial Espasa, con el que he tenido el placer de hablar, nos comenta en la entrevista que escucharéis a continuación: creo que las formaciones políticas deberían entrar en la batalla de las ideas, no en la batalla de la propaganda. Tengo la sensación muy intensa de que a lo que estamos asistiendo no es una batalla de ideas, es una batalla de propaganda. Tendemos erróneamente, desde mi punto de vista, a confundir ideas con propaganda, y esta oposición que pone de manifiesto Manuel es muy interesante. La propaganda habla a nuestras emociones, las ideas a nuestra capacidad de razonar. La propaganda se intenta imponer, las ideas invitan a cuestionarlas, a estudiarlas, a compartirlas y a diseccionarlas, a pensarlas, en definitiva. La propaganda presenta una ideología como doctrina irrefutable, como la única verdadera, la única admisible, sin posibilidad de análisis, sin posibilidad de dudar de ella. Las ideas, a su vez, acogen al diferente, respetan la expresión de lo opuesto, observan, se analizan y se reestructuran, se someten al método científico, evolucionan. La propaganda busca implantar su verdad. La idea estimula la expresión de las verdades para construir realidades en equilibrio. La propaganda apela a nuestras emociones. La idea solicita nuestra racionalidad. ¿Os imagináis un mundo en el que solo el diente de león se reprodujese en los campos? ¿Sería posible la vida? Sería, en realidad, una gran catástrofe. Por mucho que el diente de león tenga infinitas propiedades. ¿Qué opináis de todo esto? A continuación, os dejo con la entrevista a Manuel Cruz, que nos hablará de ideas y del peligro de que una palabra que se fundamenta en ellas, como es la democracia, se vea dañada no solo por los embates de autoritarismos de diferente naturaleza, sino porque cometamos el error de entender la democracia como un mero conjunto de procedimientos formales en vez de por su enorme potencial emancipador. Antes de que escuchéis la entrevista, recordaros que podéis escuchar el podcast del programa Voces, tanto en YouTube como en iVoox, en Google Podcast, en Spotify o directamente en bitácora.club. Y ahora sí, os dejo con Manuel Cruz. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy tenemos en Voces a Manuel Cruz. Manuel es catedrático de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona desde 1986. Cuenta con más de 30 libros a sus espaldas y es colaborador habitual en grandes medios de comunicación, además de un transeúnte de la política, si retomamos el título de uno de sus libros, en el que recoge precisamente su experiencia política como diputado del Congreso de 2016 al 2019 y como presidente del Senado en la 13ª legislatura. Bienvenido, Manuel. Gracias.
Es un placer tenerle con nosotros. A modo de introducción, antes de hablar de su último libro, Democracia, la última utopía, me gustaría retomar una frase de una de sus conferencias, concretamente una que dio sobre el uso del lenguaje en política, en el Casal Transformador en enero del 2020. Y usted expone que es del lenguaje del que brota la razón y no al revés. Y este hecho nos convierte también en seres sociales. Aquí radica toda la complejidad del ser humano, el individuo ante la sociedad, un individuo que está abocado a hablar, a tratar con una sociedad que a veces difumina sus fronteras entre uno y el otro. Mira, en primer lugar, yo creo que hay una especie de complejidad estructural que tiene que ver con las relaciones entre el individuo y el grupo, el individuo y la sociedad. De alguna forma, el lenguaje se inventó para permitir una mediación permanente entre esos niveles. Como la gente suele decir, para entendernos, para que el tráfico de relaciones fuera lo más fluido posible. Lo que ocurre es que eso, que está un poco en el origen de nuestro ser social, creo que más de un autor ha dicho que más que seres racionales somos seres hablantes. Y porque somos seres hablantes, somos seres, a continuación, seres racionales. Pues te decía, el problema es que eso, que en principio podría seguir un cierto cauce, en nuestra sociedad, en este momento, se ha complejizado de una manera extraordinaria. Y como le gustaba decir a Umberto Eco, es tanto el ruido ambiente que en muchas ocasiones uno duda de que efectivamente el lenguaje ya cumpla esa función. Y si el lenguaje no cumple esa función, si el lenguaje se debilita, si el lenguaje se distorsiona, si el lenguaje ya no sirve para lo que fue pensado, de alguna forma también la racionalidad de nuestra sociedad se ve afectada, se ve tocada, a veces incluso se ve herida, ¿no? Y yo creo que así es como mucha gente se siente, esta sensación de no entender lo que pasa, o incluso cuando uno cree entenderlo, que no le guste nada lo que pase, que tenga la sensación, por decirlo con una frase muy tópica, de que el mundo se ha vuelto loco. Creo que tiene que ver con esto, con esta distorsión. Hablando de heridas, si tomamos la portada de su último libro, Democracia, la última utopía, vemos un unicornio blanco de porcelana, una figura blanca, hueca, partido en dos, y cuyo cuerno está atravesando la O de Demos. ¿La utopía que mata al pueblo o hiere al pueblo es un paso necesario para convertirnos en mejores seres sociales y alcanzar esa democracia liberal utópica? Bueno, yo en lo que intento insistir en el libro es en algo que me parece que tendemos todos a pensar mal. Con mucha frecuencia, incluso los defensores de la democracia creen que la mejor manera de defenderla es haciendo referencia a que la democracia es un conjunto de procedimientos, un conjunto de formalidades que hay que respetar y que las formalidades son lo importante de la democracia. Y a mí me parece que eso es verdad, pero es solo una parte de la verdad. A mí me parece que hemos tendido a olvidar que la democracia, además, como digo en el libro, de una caja de herramientas, es una caja de valores. Y la democracia incluye valores. Y si nos olvidamos de eso, nos olvidamos de una dimensión, digamos, emancipatoria de la democracia que es fundamental. Y un problema que también solemos tener es dar por descontado que la utopía siempre está en el futuro, siempre está por venir. Y a mí me parece que eso es una parte, de verdad, está por venir en la medida en que depende de nuestra acción, pero por otro lado creo que con demasiada frecuencia no analizamos nuestros errores pasados y por tanto no nos damos cuenta de que a lo mejor en más de una ocasión pasó por delante nuestro una oportunidad y la dejamos escapar. No nos dimos cuenta de todo el valor que contenía. A mí me hace una cierta gracia cuando ahora que vivimos, como se suele decir, tiempos oscuros, algunos hablan de las 3 décadas que fueron las décadas gloriosas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70, cuando se crean los estados del bienestar europeos. Otros hablan de la década de los 90 como una década importante. Es decir, de pronto parece que nos damos cuenta
que en algún momento del pasado tuvimos delante una oportunidad que dejamos escapar, que no supimos valorar. Bueno, a lo mejor con la democracia ha pasado algo de esto. Es decir, que solo ahora que parece que está en peligro o que está amenazada por totalitarismos, por populismos, por democracias iliberales, nos damos cuenta de que la democracia tiene un potencial que deberíamos, en ese sentido, volver a valorar. A mí me parece que eso es extremadamente importante que lo tengamos en cuenta. Si Nietzsche mató a Dios, usted mata a la historia. En un momento dado en su libro dice la historia ha muerto. Bueno, está ligado a todo lo que está explicando, ¿no? Hemos llegado hasta un lugar que podría ser el adecuado, representar esa utopía que nos haría mejores, y tenemos que analizar todos nuestros errores echando mano un poco de esa memoria archivo, ¿no? De la que también habla a colación de Leida Asman. La palabra democracia pertenece a la familia de las palabras demagogo, demografía, epidemia y endémico. Estas 4 palabras podrían ser los 4 jinetes del apocalipsis, del fracaso actual de la política o de esa desafección a la que estamos llegando por hastío. Bueno, yo creo que estamos llegando a esta situación. Efectivamente, democracia está vinculada a todo esto que comentas. Quizá a mí me parece que demagogia es una de las palabras que en este momento más tiende a confundirse con democracia. Es decir, a mí me parece que eso que acabas de mencionar al final, la desafección hacia lo político, creo que tiene que ver con un mal uso de la democracia. Y esto me parece que es muy importante. Es decir, en las últimas décadas, y sobre todo en la década pasada, la segunda década de este siglo, que se han hecho muy severas críticas, por ejemplo, desde el movimiento de los indignados, etcétera, a la democracia, se insistía mucho en que la democracia, las instituciones en las que se basa la democracia, en concreto los partidos políticos, eran instrumentos que en el fondo deterioraban la democracia y, por tanto, lo que había que hacer era eliminar todas esas mediaciones inútiles y tener una relación directa entre la sociedad, el demos, el pueblo, y los responsables políticos. Bueno, esto está muy cerca de la demagogia. Esto está muy cerca de la demagogia. La democracia no es simplemente que el pueblo hable. No. O que el pueblo vote. Reducir la democracia a votar es empobrecerla hasta unos niveles insoportables. Entre otras cosas porque incluso en regímenes autoritarios de vez en cuando se vota. De vez en cuando se vota y se organizan referéndums y cosas así. La democracia es algo mucho más rico y mucho más complejo y mucho más pensado. La democracia, como suelen decir los americanos, es check and balance, equilibrio de poderes y control. Entonces tiene que haber mediaciones, tiene que haber separación de poderes, tiene que haber instancias mediadoras dentro de los poderes del Estado y dentro de las instituciones, por ejemplo los partidos políticos. Que en los partidos políticos haya instancias mediadoras está pensado precisamente para evitar que los responsables, los que mandan en ese partido, manden demasiado. Entonces, instancias mediadoras, comités, etcétera, etcétera, sirven como filtro y como instancia desde la que criticar. Hemos visto que los partidos nuevos o viejos que pretenden eliminar esas instancias mediadoras y plantear unas relaciones directas entre el líder o la lideresa, es igual, y las bases, en lo que caen es en cesarismos y en demagogias. Y por tanto, esas instancias mediadoras hemos de saber valorarlas. El equívoco, la falacia, ha sido dar por descontado que, como se hacía un mal uso de esas instancias, y por ejemplo, los partidos políticos en muchos momentos han caído en endogamias, clientelismos, etc., lo que había que hacer era eliminar esas instancias. Y ese es el error. No hay que eliminar esas instancias, hay que hacer un buen uso de esas instancias. De la misma manera, ahora es un ejemplo que no ilustra, pero bueno, intentemos que ilustre. Todos damos por descontado que en el ámbito judicial el garantismo es algo bueno. Ahora, ¿verdad que hay gente,
pongamos por caso, no sé, letrados más o menos, en fin, malintencionados, que utilizan el garantismo para hacer obstruccionismo y, por ejemplo, dilatar prácticamente un tiempo indefinido que haya juicio. Sí, claro, pero a alguien se le ocurriría decir, como hay letrados que de una forma malintencionada hacen un mal uso del garantismo, eliminemos el garantismo. Nadie haría este razonamiento. Pues bien, un razonamiento así se ha hecho en la política, en nuestro país y en otros países, Estados Unidos, en muchos sitios, ¿no? Y hemos de ser prudentes en esto. Hemos de pensar adecuadamente la naturaleza de la democracia, porque si no, como suelen decir los alemanes, acabaremos tirando el niño junto con el agua del baño, y eso no puede ser. Todo ello, todos esos peligros que rodean o que pueden llegar a atacar la democracia, se basan desde mi punto de vista en esa concepción quizá un poco infantiloide de que la democracia no es un derecho, nos es debida, ¿no? Y quizás esté ligado, usted me comentará ahora lo que piensa, con esa carencia de espíritu crítico, de una sociedad que está yendo hacia la emotividad extrema, que luego es utilizada también por todo organismo, institución, partido o redes sociales que quieran, o algoritmos de empresas privadas que quieran hacer uso de esa carencia del espíritu crítico. Sin razón no hay lenguaje, sin lenguaje no somos seres racionales. Al final volvemos, es el pez que se muerde la cola. Sí, a ver, aunque a mí no me acaba de gustar utilizar la expresión pedagogía en ciertos campos, porque me suena un poco paternalista, pero para entendernos puede servir, ¿no? Yo creo que nuestro país o en general nuestras sociedades necesitan mucha más cultura política. Quiero decir, lo que comentamos hace un momento, la idea que se tiene de lo que es la democracia, de los fundamentos de la democracia, etcétera, en muchas ocasiones adolece de insuficiencias muy grandes y que sin embargo en nuestra sociedad funcionan sin ningún problema, sin que nadie se pare a decir, oiga, perdone, es que esto no es la democracia. Un ejemplo, el presunto derecho a decidir, sin entrar en la cuestión de que decidir es un verbo transitivo, o sea, decidir qué. Dejando al margen esto, que ahora no me quiero detener en esto, insistir en la decisión, decir que hemos de empezar decidiendo, esto es perturbar terriblemente la democracia. ¿Por qué? Porque nuestra democracia es una democracia deliberativa. La famosa ágora, la plaza pública, es el lugar donde se tienen que debatir las propuestas. Y después de debatir por la forma que queramos, eso ya podemos dejarlo para otro rato, pero primero hemos de debatir y después de debatir hemos de decidir. No se puede decir empecemos decidiendo. Entonces nos estamos saltando el debate, el contraste de las ideas, que los ciudadanos puedan conocer las diferentes opciones. No, empecemos decidiendo. Eso es una perturbación terrible de la democracia. Bueno, pues esto se ha generalizado. Se ha generalizado como muchos otros tópicos. Y creo que las formaciones políticas en ese sentido deberían entrar de verdad en la batalla de las ideas, no en la batalla de la propaganda. Es que tengo la sensación muy, muy intensa de que a lo que estamos asistiendo no es una batalla de ideas, sino una batalla de propaganda, ¿no? Entonces, lo que hace falta son ideas y, por tanto, argumentos que se debatan en la plaza pública. Y ahí yo creo que tenemos un déficit importante. Y los argumentos, por así decirlo, tienen que ocupar el lugar que ahora tienden a ocupar, como bien preguntabas, las emociones. O sea, las emociones son perfectamente legítimas. Yo no estoy haciendo una propuesta de que los ciudadanos tengan que ser seres racionales, fríos, que son capaces de calcular y llegar a decisiones después de haber establecido los pros y los contras. Obviamente, somos personas y como personas tenemos sentimientos. Nuestras razones están cargadas de sentimientos, pero nuestros sentimientos también están cargados de razones. El problema es que son más visibles los sentimientos que van en las razones
que las razones que van en los sentimientos. En los sentimientos lo incorporamos todo y lo vivimos como si fuera algo natural. Pero los críos, los niños que en un país, el que sea, sabemos que hay muchos que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, van a la escuela y pues una vez al año hay un acto de la patria y de la bandera, etcétera, etcétera, y por así decirlo, se les educa en determinadas emociones. Esas emociones son inducidas. No estoy diciendo que sean malas porque sean inducidas, solo señalo que son inducidas. Ya está. Entonces, por tanto, claro que somos seres racionales y seres emotivos. La cuestión es, en la democracia y en la plaza pública, el contraste entre qué es, entre emociones o entre argumentos. Si alguien me dice que es entre emociones, yo le diré, mire, no la entiendo. Yo no sé qué podemos dialogar acerca de emociones. Si usted me dice cuál es su emoción, yo, bien, intentaré empatizar, le respetaré, pero ¿qué debate puede haber acerca de emociones? A mí no se me ocurre ningún debate. Mientras que acerca de argumentos sí que puede haber un debate. Y lo que hay que hacer es eso. Digamos, para convivir nos hemos de respetar desde el punto de vista de las emociones, pero hemos de ser capaces de argumentar. Entre otras cosas, porque cabe la posibilidad de que el otro me dé mejores razones que las que yo tenía. Y eso es un regalo. Es un regalo que el otro me puede decir, oye, ¿sabes que estabas equivocado? ¿Sabes que es mejor propuesta esta que te voy a regalar ahora? Lo deberíamos celebrar. Y en vez de celebrarlo, lo lamentamos. Algo está funcionando mal aquí. Exactamente. Vamos a tener que dejarlo porque se nos acaba el tiempo. Ha sido un muy buen aperitivo para abrir ese hambre por su libro, que es francamente muy interesante. Se lo aconsejo a todo el mundo. Si me permite leer un pequeño párrafo de su libro, es página 27, usted dice: si decíamos que la cuestión es poner los medios para que salga lo mejor de los individuos, que sería el objetivo de la democracia, ello tanto podría significar en determinadas ocasiones el necesario control como en otras no imponer unas normas tan extremas que puedan terminar estrangulando una libertad creativa que podría redundar en beneficio de todos e incluso previamente obstaculizando el acceso de los más cualificados a los lugares de responsabilidad pública desde los que podrían desarrollar una valiosa tarea para la sociedad. El problema de la selección de las élites políticas, que sin duda es importante en nuestro país, en muchos momentos ha tenido que ver con esto. ¿Se equivocaría, por tanto, quien intentara interpretar lo anterior en alguna de las dos claves habituales? ¿O la de la apología del control, habitualmente defendida por los partidarios de unos poderes públicos fuertes, o la de la apología de la libertad, habitualmente defendida por los partidarios del laissez-faire generalizado sin restricción alguna? Frente a esto se impone recordar que lo que importa es la cosa misma, su bondad intrínseca. ¿Hay esperanza, Manuel, en estas palabras? Bueno, como se suele decir, mientras hay vida, hay esperanza. Es decir, mientras tengamos margen de intervención, margen de acción, en cierto sentido la partida está abierta. Una cosa es que la partida esté abierta y otra cosa es que vayamos ganando, que son dos cosas distintas, pero abierta creo que sigue abierta. Entre otras cosas porque estamos pudiendo ahora aquí debatir, hablar y probablemente, espero, esta conversación la vea mucha gente y si sigue pensando a partir de lo que hemos dicho, yo creo que misión cumplida y la partida continuará abierta. Pues ahí estaremos todos y tenemos que tomar armas en el asunto, pero bueno, es un poco bélico, pero o responsabilidades en el asunto. Perfecto. Muchísimo mejor que es República. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un verdadero placer. Lo mismo digo. Adiós. Chao.